Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar inicio el día de hoy al culto programado. Eh, para poder iniciar, vamos a cerrar nuestras vistas para poder orar y que el Señor sea instruyéndonos en su palabra que vamos a estar leyendo el día de hoy. Amén. Cerramos todos juntos nuestras vistas y decimos: oh Señor, gracias te damos por este momento, Señor, que tú nos permites el poder estar, Señor, aquí reunidos a través de esta comunicación, Señor, de la internet, para poder escuchar de tu palabra y para poder ser nutridos de todo lo que tú quieres que nosotros podamos aprender de ti, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre dándonos a conocer todo lo que tú quieres que nosotros mejoremos en cada una de nuestras vidas, todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros vayamos renovando de nuestra manera de ser, de nuestras actitudes, de todo lo que concierne, Señor, a nosotros mismos, para poder ser hechos, Señor, nuevas criaturas conforme a como tú deseas, Señor, que nosotros seamos unos buenos cristianos, Señor, unos verdaderos cristianos. Te pedimos que seas tú bendiciendo a todas las personas que se encuentran, Señor, aquí, Señor, escuchando, y que también seas tú poniendo la iniciativa de aquellas personas que quizás aún no están presentes o que están, Señor, ocupados en algunas cosas en sus hogares, que tú instes a que puedan estar, Señor, aquí escuchando de tu palabra, porque es necesario para nutrir nuestro espíritu, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces el día de hoy, como ya lo han podido ver en la imagen anterior, vamos a estar tocando el tema de arresto de Pablo en el templo, ¿no? Esta cita bíblica está ubicada en el libro de Hechos. Estamos ya en el capítulo 21, vamos a tocar del versículo 17 al 35. Pero antes vamos a escuchar algunas alabanzas también para quizás alegrarnos y poder entrar con la mejor actitud posible a poder aprender de lo que el Señor va a hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche. Amén, hermanos, vamos a escuchar las alabanzas. Antes de hablar, tu voz podía oír. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Amén, hermanos. Después de haber escuchado esta hermosa canción, vamos a comenzar con la palabra del Señor para cada uno de nosotros en esta noche. Y vamos a leer, como ya lo mencioné anteriormente, el libro de Hechos, capítulo 21, del versículo 17 hasta el 35, para ponernos quizás o para tener una vista panorámica de lo que se trata este texto bíblico. Amén. Hechos capítulo 21 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿ya ves, hermano, cuántos miles, millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se les rasure la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano.
dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y el último versículo dice: al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Esto es lo que sucede al momento de Pablo llegar a Jerusalén, ¿no? La historia comienza quizás un poco teniendo un camino bueno, ¿no? Un desenlace bueno, porque dice que al momento de que Pablo llega, se recibe a las personas, los creyentes que estaban allí, que conocían a Pablo, lo recibieron con gran gozo, ¿no? Con un gozo enorme. Y al entrar él, la casa de Jacobo, se da cuenta de que estaban los ancianos junto con él, ¿no? Y a manera de dar testimonio de todo lo que había hecho Dios con él en todos los viajes o en todo lo que le había sucedido anteriormente, de igual forma ellos se alegraron, ¿no? Pero le dijeron que Pablo le dijeron que las personas o los judíos que se encontraban en ese lugar eran en realidad bastante celosos de la ley, y que habían escuchado ya previamente rumores de lo que Pablo estaba enseñando. Obviamente era una verdad quizás un poco dada la vuelta o transgiversada, porque se les había dicho de que Pablo estaba enseñando de que prácticamente menospreciaran a Moisés, ¿no? Menospreciaran lo que él había enseñado acerca de circuncidarse, y que no presten atención a las costumbres, a ninguna otra costumbre. Eso era lo que ellos pensaban. Pero en realidad nosotros sabemos por capítulos o versos anteriores que lo que hacía Pablo era algo totalmente distinto, ¿no? Lo que Pablo enseñaba era que en cuanto a la salvación, ni circuncisión ni la incircuncisión tenían un gran significado ante eso, ¿no? Ante la salvación, ya que tanto judíos como gentiles eran igualmente salvos por la fe en Jesús. Esto era lo que explicaba Pablo. Pablo no iba en contra de la ley diciendo de que ninguno se circuncide más, o que ninguno haga ninguna otra costumbre, sino que él decía de que todas estas cosas que los judíos hacían pensando de que iban a ser salvos no les servía para nada, ¿no? Porque Pablo lo que estaba predicando era la salvación por fe y por gracia en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz por darnos esa salvación, ¿no? Eso era lo que estaba predicando Pablo. Entonces vemos que esto es lo que comienza a suceder en la primera parte de esta historia, ¿no? Pablo luego vemos que fue aconsejado por estos ancianos, ¿no? Eran judíos también, y le dicen, ¿no? Mira, acá tenemos a cuatro personas que tienen que realizar un voto, ¿no? Un voto, tienen que tomarse 7 días de purificación. Ve tú con ellos y haz lo mismo con ellos para que puedas entrar en el templo y puedas quizá predicar la palabra allí, ¿no? Pero lo que aconteció fue que quizás este consejo
que le dieron estos ancianos a Pablo quizás pudo ser algo equivocado. Y nosotros vemos que Pablo al final hace caso a lo que se les dice, y podemos tomarlo quizá como se podría decir de que estaba siguiendo este principio que él había dicho ya anteriormente, de comportarse como judío para tratar a los judíos, ¿no? Pero si nos vamos quizás un poco más profundo al motivo que tenían estos ancianos para hacer que Pablo realizara esto, era algo totalmente diferente, ¿no? Porque él decía, mira, ¿sabes qué? Los judíos se van a enterar que tú estás aquí y van a hacer un gran alboroto, porque ellos tienen un pensamiento equivocado de lo que tú estás enseñando. Entonces queremos que les demuestres de que en realidad tú no estás haciendo esas cosas. Así que ve, purifícate, o en otras palabras, cumple con algunas costumbres judías para que estas personas vean esto y se den cuenta de que tú eres un judío fiel. Mientras que a las otras personas, a otros judíos o a otros creyentes gentiles que estaban fuera de Jerusalén, ya les hemos avisado de que ellos no cumplan estas costumbres, solamente se abstengan de la fornicación y de algunos otros puntos, ¿no? De algunos otros puntos. Eso era básicamente lo que se les estaba diciendo. Entonces, Pablo vemos que acepta la sugerencia de estos personajes, ¿no? Acepta la sugerencia de estos personajes, y Pablo decidió someterse a esta purificación, a este ritual que dura 7 días, y le ayuda a cumplir estos votos a estos 4 varones que habían sido recomendados por estos ancianos, ¿no? Si nosotros leemos el libro de Números, capítulo 19, del versículo 11 al 13, podemos quizás tener un poco de visión con respecto a esta costumbre que se realizó, ¿no? O que realizan los judíos. Dice: el que toque cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y al tercer día, si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo sea, y su inmundicia será sobre él. Entonces Pablo lo que tenía que hacer era ayudar a estos varones a hacer este rito, ¿no? Porque, ahí desde el versículo 1 de Números capítulo 19, explica un poco mejor cuál es el proceso para estas personas, ¿no? Pablo tenía que purificar a estas personas, y como Pablo había venido de tierras gentiles, también era inmunda, ¿no? La tradición judía estipulaba que cualquier persona proveniente de tierras gentiles era inmunda, y por lo tanto no podía ingresar al templo sin antes tener este rito de purificación previo de 7 días, ¿no? Por eso es que Pablo todavía no había podido ingresar al templo sin antes purificarse, para ir ante los sacerdotes para dar aviso de este proceso, ¿no? De este proceso que estaba cumpliendo la purificación. Eso lo pueden encontrar en el versículo 26 del capítulo 21 de Hechos. Entonces, cuando Pablo estaba cumpliendo quizás este principio un poco legalista o basado en la ley, vemos que ingresan personas judías, ¿no? Que venían de Asia, venían de los lugares previamente visitados por Pablo, donde ya hemos visto que en todos esos lugares habían personas que recibían la palabra de Dios, como habían personas que rechazaban absolutamente lo que Pablo enseñaba. Y esas personas justamente eran las personas que se encontró en Jerusalén, ¿no? Judíos que venían de Asia y que quizás querían ya tener a Pablo en sus manos para ejercer su propia justicia, ¿no? Que era la muerte. Y al ver esto, que Pablo se encontraba ya en el templo, estaba en el templo, ellos acusaron a Pablo y se produjo un gran disturbio, ¿no?
causado por aquellas personas que no solamente entre ellos se exaltaron, sino que incitaron a todos los demás judíos que quizás se encontraban en los alrededores a que vengan a ayudarlos, ¿no? Porque ellos comenzaron a decir, ¿no? Que los comiencen a ayudar. Y les dijeron que Pablo estaba profanando el templo, y esta en realidad era una acusación bastante grave, una acusación que como pena, podríamos decirlo así, era la muerte. Era una acusación bastante grave, porque ellos pensaron que Pablo había introducido en el patio del templo, donde solamente podían entrar los judíos, había entrado con él una persona gentil, ¿no? Incluso dice la historia de que en la puerta del pasaje del templo ahí ponían una inscripción donde dice que ningún gentil puede ingresar o puede dar un paso adelante de esa puerta, ¿no? Solamente los judíos. Y como Pablo era judío, pues por él no había ningún problema, pero como habían visto a este personaje gentil anteriormente viajando con él, ellos pensaron que Pablo lo había introducido dentro del templo, ¿no? Entonces por eso es que se armó gran alboroto, porque en realidad, como les menciono, era una acusación bastante grave que conllevaba a la muerte, ¿no? Según la ley judía, era un crimen punible de muerte el que un incircunciso penetrara los atrios interiores del edificio sagrado que era el templo, ¿no? Habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo. Entonces ellos pensaron supusieron de que Pablo había entrado junto con él a esos atrios, ¿no? Esos atrios que para los judíos eran sagrados y solo para ellos dentro del templo. Entonces vemos que cuando comienzan a agarrar a Pablo y lo sacan arrastrando fuera del templo y se forma un alboroto quizás incluso más grande, llamaron a los soldados de Roma que se encontraban en ese lugar, ¿no? Al momento que llegaron los soldados de Roma al lugar, estas personas dejaron de golpear a Pablo y comenzaron a preguntar cuál era el delito que había cometido, ¿no? Entonces vemos que estos personajes, al no poder entender a la multitud qué era lo que les decían, porque dice la palabra que algunos decían una cosa y otros decían otra cosa, en realidad más era el hecho de que era el mismo Pablo al delito o al supuesto delito que había cometido, ¿no? Era solamente por lo que era él, lo estaban golpeando. Y entonces estos soldados decidieron llevar a Pablo al calabozo amarrado, ¿no? Con cadenas. Y también dice la palabra de Dios que tuvieron que llevar a Pablo en peso por en realidad la magnitud de los golpes que había recibido por parte del pueblo que estaba allí en contra de él, ¿no? Entonces vemos que Pablo constantemente había ya pasado anteriormente por este tipo de situaciones, ¿no? Pero en realidad ese no es un motivo por él deje de predicar la palabra de Dios. Incluso él, nosotros sabemos que no tiene miedo quizás de sufrir este tipo de consecuencias con tal de hacer el propósito que Dios le ha mandado, ¿no? Él quería ir a Jerusalén y quería allí predicar la palabra, y esto no fue impedido por todo lo que sucedió y acabamos de ver, ¿no? Incluso nosotros podemos ver que todo lo que pasó Pablo en este lugar fue de alguna u otra manera asentado por Dios. Y nosotros vemos en capítulos más adelante y leemos el capítulo 23 de Hechos, versículo 11, dice lo siguiente. Dice: a la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y justamente eso es lo que le dice
Dios a Pablo. Entonces todo lo que le aconteció, esos golpes quizás que pudo atravesar Pablo en Jerusalén, Dios le da esta respuesta, ¿no? Le dice que anímate porque lo mismo que tú has hecho aquí en un inicio en Jerusalén, y también lo vamos a ver en la siguiente prédica, que es la de, por decirlo así, la defensa de Pablo, quiero que hagas esto mismo en Roma. En Roma, que bueno, nosotros sabemos que podríamos decir que era una ciudad incluso más grande, o con personas quizás aún más alejadas a la fe cristiana, ¿no? Quizás un poco con más desconocimiento y sin saber cómo es que puedan reaccionar al él ir a predicar esto que hizo también aquí en Jerusalén. Entonces estas palabras de ánimo se las da se las da Dios a él después de todo lo que atravesó en Jerusalén, y le dice que tenga ánimo, ¿no? Entonces, por mucho que quizás nosotros sigamos los pasos de Dios, o sigamos todo lo que Dios nos dice que hagamos para poder predicar su palabra, eso no quiere decir que nosotros no tengamos obstáculos, ¿no? O no quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, si es que seguimos lo que nos dice Dios, salga como nosotros querramos, o salgamos quizás ilesos, ¿no? Entonces Pablo seguía lo que Jesús le decía, lo que Dios le decía, y pese a eso se encontraba contras, ¿no? Encontraba personas que rechazaban absolutamente lo que él decía, hasta tal punto de querer tenerlo o darlo por muerto, ¿no? Pero sin embargo ese resultado no debe de ser un motivo para desalentarnos o para quizás bajar la cabeza y comenzar a tener miedo de seguir hablando de la palabra de Dios, sino por el contrario, sino que Dios nos dice anímate porque pese a lo que te ha sucedido lo has hecho muy bien, y eso mismo quiero que lo sigas haciendo, no solo aquí sino en otros lugares, ¿no? Y eso lo vamos a ver incluso más adelante. Entonces esto es lo que la porción de la palabra que nos ha tocado recibir en esta noche. Y para poder terminar, vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a darle gracias a Dios por su maravillosa palabra el día de hoy. Oh Señor, gracias te damos porque tú, Señor, nos enseñas muchas cosas cada día y a cada momento, Señor, para que nosotros podamos tener en cuenta de todo lo que se llegó a pasar, Señor, en aquellos tiempos ya miles, Señor, de años atrás. Para que de alguna u otra forma nosotros nos demos cuenta de las cosas que se sacrificaban en ese tiempo, y y a ponerlo a comparación de lo que hacemos ahora, y darnos cuenta de que en realidad es poco el sacrificio, la persecución, es poco los conflictos que podemos llegar a tener al predicar tu palabra comparado con esos tiempos, Señor. Así que nosotros debemos de seguir, Señor, adelante, contigo a nuestro lado, dándonos las fuerzas necesarias y dándonos ese alimento espiritual necesario, Señor, para nosotros seguir anclados en la roca que eres tú, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta noche y te pedimos que seas tú bendiciendo a todos los hermanos de la iglesia, Señor, y a todos los hermanos que de alguna u otra forma, de igual forma están transmitiendo tu palabra, Señor, y no la dejan presa, sino que dejan que fluya, Señor, y que corra a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer entonces, o vamos a mandar los saludos a todas las personas que han estado viéndonos en esta noche. Un saludo enorme a toda la familia pastoral que nos insta a seguir con estas transmisiones y nos ofrecen quizás el espacio y el ambiente para poder realizar estas prédicas. A nuestro hermano David Correa, a nuestro hermano Cubillas Ricardo, a nuestro hermano Miguelito Martel, a nuestra hermana Antonia Vega y a toda su familia, que bueno, también como quizás ya lo saben, hemos tenido un trabajo el día de hoy y
bueno, muchos de los hermanos han estado presentes. Desde ya darles nuestro más profundo agradecimiento por ese esfuerzo que realizan, ¿no? A nuestro hermano Daniel Imante, a nuestra hermana Elga Requelme, también un fuerte abrazo allí a la distancia. A nuestra hermana Miriam Velázquez, a nuestra hermana Jackie Velázquez, a Cliff, a Leila, a Mark y a Christopher también. A Melissa Correa, a nuestro hermano Carlos Correa, a Jennifer Ariza, Débora Velázquez, a Yolanda Gómez, Zoe, Bianca, Olimpia y Patti. A nuestra hermana Stephanie Valiente, a nuestra hermana Saraí Ariza, Yair Quispe, Mario Barrientos, a Roxana Torpoco, a Nelly Requena y a Juana Gamboa, a nuestra hermana Juana Gamboa. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Sigan esforzándose, porque la palabra de Dios no tiene que detenerse. Amén, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y vamos a seguir con el siguiente tema, que es la defensa de Pablo, el día miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que en medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor, no soy esclavo de